Hoy el precio del trigo está aproximadamente 190 euros la tonelada, pero hace un año estaba 30 euros más arriba. Cuando pasa una cosa así, la discusión se dispara rápidamente. El precio está mal. Pero esa discusión se queda en la superficie, porque en el negocio agrícola el problema rara vez es solo el precio. El problema está en otra parte, en el margen. Para entenderlo, hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos en la zona de Castilla-La Mancha un trigo en secano, un rendimiento promedio de 3.000 kilos por hectárea. No es un rendimiento extraordinario, pero es un rendimiento promedio en zonas de secano. El cálculo es sencillo. A 190 euros la tonelada por 3 toneladas son 570 euros de ingreso bruto por hectárea. Este es el dinero que ingresa al campo antes de pagar todos los costos. En una zona de secano típica, los costos de producción oscilan entre 650 y 750 euros por hectárea. Y estos no provienen de un solo lugar, es la suma de muchas decisiones productivas. Por ejemplo, la fertilización suele ser una de las partidas más importantes. El cultivo necesita el nitrógeno para expresar su rendimiento. También hay que sumarle los herbicidas, que son aquellos productos que defienden al cultivo de las malas hierbas. A esto se suma el combustible, que es necesario para las labores en el campo. ¿Y cuáles son esas operaciones a campo? Siembra, tratamientos y cosecha. Obviamente, cada una de estas decisiones tiene un costo. Y cuando se suman todos estos costos de producción, se llega a los 700 euros promedio por hectárea. Ahora volvamos a la cuenta inicial. Ingresos brutos por hectárea, 570 euros. Costos de producción, aproximadamente 700 euros por hectárea. La conclusión es bastante simple. El margen es negativo. En este caso, unos 130 euros menos por hectárea. O sea, el cultivo no logra cubrir sus costos directos. Y todavía falta algo importante. Porque esos 700 euros no son todos los costos que tiene el cultivo. Detrás de cada hectárea hay una estructura productiva que se mueve. Hay maquinaria que se compra, se mantiene y se amortiza. Hay tiempo de trabajo. Hay gestión de la explotación. Y en muchos casos existe también la renta de la tierra. Cuando todos estos factores se suman al análisis, el margen puede ser todavía mucho más ajustado. Por eso creo que el debate sobre el trigo empieza mal. Si el precio está bajo, si el precio está alto, porque el precio solo no explica la viabilidad de una explotación. Lo que determina que una empresa agrícola funcione o no funcione no es solo el precio aislado. Es la relación entre ingresos y costos, o sea, el margen. Ahora aparece una pregunta lógica. Si el precio del trigo está en estos niveles, ¿por qué cayó? Y la respuesta está en el mercado global. El trigo es uno de los cultivos más comercializados en el mundo. Cada año se producen alrededor de 780 millones de toneladas. Y una parte importante de este volumen se mueve entre países. Especialmente Rusia, que es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo. Cuando Rusia tiene excelentes cosechas y vuelca eso en el mercado internacional, obviamente los precios tienden a bajar. Incluso en guerra, Ucrania, otro de los grandes jugadores en el mercado de trigo, sigue produciendo y exportando al mercado global. Y cuando la oferta global aumenta, el precio, como dijimos, tiende a caer. No porque un productor produzca más, sino porque millones de toneladas adicionales ingresan al mercado. A eso se suma otro factor. El precio del trigo no depende de un solo país. Depende de lo que ocurre también simultáneamente en otras regiones del mundo. Como por ejemplo Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina. Cuando varias de esas regiones tienen campañas muy razonables, el mercado entonces queda bien abastecido. Y cuando la oferta es abundante, el precio tiende a bajar. Y aquí aparece una variable fundamental de la agricultura moderna. El productor individual no controla el precio del mercado. El precio se forma a escala global.
Lo que ocurre en millones de hectáreas repartidas en todo el planeta influye en lo que el productor recibe en su campo. Cuando los márgenes se vuelven negativos durante varias campañas, las decisiones comienzan a cambiar. Se reduce la inversión, se ajustan las dosis de fertilización, se buscan estrategias más defensivas. O sea, el sistema productivo comienza a protegerse. Y eso tiene una consecuencia importante, porque ninguna empresa puede sostenerse con números negativos indefinidamente. Cuando los márgenes desaparecen durante mucho tiempo, la producción tiende a reducirse. Pero hay otra consecuencia importante cuando los márgenes se vuelven negativos. La primera reacción del productor es reducir costos. Esto puede significar menos fertilización, menos inversión en tecnología o decisiones productivas más conservadoras. A corto plazo, esto puede parecer una solución lógica, pero esto tiene un efecto claro. A largo plazo, el sistema productivo comienza a perder potencial, porque la agricultura funciona como un equilibrio. Cuando los márgenes permiten invertir, el sistema mejora. Se aplican mejores insumos, se cuida el suelo, se incorporan tecnologías. Obviamente, cuando los márgenes desaparecen, la lógica cambia. La prioridad deja de ser crecer y se convierte simplemente en resistir. Y este proceso no ocurre en un solo campo. Ocurre en miles de explotaciones y al mismo tiempo. Y cuando eso sucede en varias campañas, el resultado aparece en el sistema completo. Menos inversión, menos potencial productivo y más volatilidad en la producción. Por eso, entender el margen no es solo un problema de rentabilidad individual. Es una cuestión estructural del sistema alimentario. Porque al final del día, la producción agrícola depende de que las empresas que la realizan puedan sostenerse económicamente. Porque el negocio agrícola no vive de precios, vive de márgenes.